En este vídeo vamos a hablar sobre la defensa. Probablemente de las preguntas que más me hacen es oye, ¿cuándo se supone que es mi turno para tocar? Siempre que intento tocar, como algo, siempre que nunca veo la opción. Bien, como no existe una frase mágica para responder a esto que te diga aquí y ya está, y vas a ganar, pues vamos a intentar analizar un poco las opciones que tiene el rival para que así te sea más fácil ver o reconocer cuándo has podido tocar y cuándo no deberías haberlo hecho. Entonces, vamos a intentar dividir la presión en dos etapas. La presión, para los que no lo sepan, se suele hacer con las llamadas strings o cadenas. El juego te permite cancelar los normales de forma ascendente, de flojos a medios o a fuertes y de medios a fuertes, pero no al revés. Entonces, las presiones más típicas comenzarán quizá con un salto, empezando con los flojos, a medios, a fuertes. Y luego especiales y más cosas. O los assists. Entonces vamos a dividirlo primero en la parte de los flojos y los medios. Solo. Y también vamos a dejar a un lado los assists. De momento vamos a pensar que esto es solo uno contra uno, para así hacerlo más fácil. Entonces, la primera situación. Cuando os caigan con un salto, ya sea el flojo o el medio o el fuerte, por norma general deberíais respetar aquí. ¿Qué quiere decir? Que no deberíais intentar tocar. La ventaja es totalmente para el que cae. Totalmente. Entonces, salvo que sepáis que él va a hacer algo tipo una presa o algo así, no deberíais tocar y deberíais intentar defender. Aquí no hay más que hacer. Entonces, una presión empezaría normalmente con los flojos. Y hay que entender que cuando tú te estás defendiendo de una string, lo más común que te va a entrar es o un bajo o un overhead, no hay más. O uno o el otro. O quizá algún command grab, pero eso ya depende del personaje. Entonces, por norma general nos vamos a defender agachados. Y vamos a intentar reaccionar al overhead, poniéndonos de pie. ¿Por qué? Porque los overheads salen mucho más lento que los bajos. Esto es imposible de reaccionar. Así que por norma general vamos a intentar quedarnos agachados y ponernos de pie cuando veamos un overhead. Entonces, hay que entender el sistema de cadenas, el sistema de strings. El sistema de strings nos permite hacer un flojo de agachado, otro de pie, a medio. Y lo mismo con los medios. Flojo de... medio de agachado o medio de pie, o al revés, medio de pie y medio agachado. Y a fuerte tendría que ser, porque los flojos ya no podrían llegar. Aparte de los flojos, la mayoría de personajes pueden coger el segundo golpe de autoataque como otro flojo. Entonces cogerían 3 flojos. 1, 2, 3. Y todavía quedarían los medios. Para así tener más golpes con los que presionan. Entonces, ¿cuándo te puede entrar un overhead o un bajo? Pues mientras la cadena siga en los flojos o en los medios. Por eso que yo dividirla en dos partes. Porque una vez llega a los fuertes, ya no puede ir hacia atrás. Ya no puede hacer ni bajos ni el overhead universal. Entonces, aquí es donde hay que estar más atento, por así decirlo. Ahora vamos a poner dos casos. Me van a hacer un overhead y yo me voy a cubrir y me voy a defender. Perdón, yo me lo voy a comer, un caso, o yo me lo voy a defender. Entonces, si yo no soy capaz de reaccionarlo, si yo me lo como, ¿qué pasa? Yo me quedo en negativo porque no he sido capaz de reaccionar. Y si intento tocar algún botón, probablemente eso no la conte, porque no es mi turno. Entonces, si vosotros os coméis un overhead, os recomiendo paciencia, simplemente no querer tocar botones. Y hay que volver a empezar, no hay más. El turno es del rival, porque no hemos sido capaces de defendernos, de reaccionar. Ahora, ¿qué pasa si somos capaces de reaccionar? La situación que queda es un poco peliaguda. El overhead, todos los overheads universales, el 6M, deja en 0. Quiere decir que si los dos lanzamos un golpe después de bloquear de la misma velocidad, clashearemos. Y los clashes es difícil explicarlos. Es un poco lotería quizá. No es lotería, pero digo, depende mucho del personaje, de si eres capaz de reaccionar o
o de qué golpes eres capaz de hacer. Por eso digo que no intentéis, por norma general, tocar ahí y intentar salir de ahí. Yo lo que hago mucho es el backdash o intento irme saltando. Me voy y me voy. Es posible que, dependiendo de la distancia a la que se quede y el golpe flojo, el alcance que tenga, no me permita irme saltando. Depende. Pero bueno, por norma general funciona. Y si no, el backdash siempre está. Y si intento tocar, pues se produce un clash. ¿Por qué no recomiendo intentar tocar ahí? Al menos no todas las veces que bloqueas un golpe. Primero, porque no es del todo fácil tocar bien siempre. Con la presión del combate, si tardas un poquito más en tocar y el otro lo hace bien, pues aún habiendo bloqueado, tú vas a comer. Y aparte de eso, porque en este juego no todos los personajes tienen los flojos de la misma velocidad. Es decir, te puedes encontrar en el caso en el que tus flojos sean más lentos que los del rival. Entonces, esta situación que era 0 antes pasa a ser negativa para ti. Aunque toques bien aquí, siempre perderás, porque tus flojos son más lentos de lo normal. Pero siempre podrás irte con backdash o saltando. Otra opción podría ser el vanish también. Pero, bueno, gastas una barra y no ganas mucho en realidad. Pero bueno, siempre está ahí. Vale, ahora pasamos a la segunda parte de la presión. Cuando llegamos a los fuertes. No queremos hacer un overhead, se nos van los medios y llegamos al fuerte. Hay que entender que una vez llegan a los fuertes, como he dicho antes, ya no puede volver atrás. Entonces ya no puede hacer el bajo universal que todos tienen. O el overhead universal tampoco. Solo le quedan o los keys, o los especiales, o un super dash quizá, o un vanish. Pero bueno, del vanish hablaremos más adelante. De momento vamos a dejarlo fuera. Entonces, aunque es posible que haya ciertos especiales, como el de Goku, que son overhead, no le queda la otra opción de bajo a Goku ahora mismo. Entonces, aquí el otro ya debería saber que con mucho le va a venir un overhead. No hay más. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues, por norma general, esperar. Cuando alguien ha llegado a los fuertes, como el fuerte vende por sí solo, el otro seguramente va a intentar querer hacer un especial para no venderse, simplemente para acabar de forma segura la cadena. Entonces podemos esperar a que intente lo que quiera. ¡Uy! Y nos podemos ir después. Ya está, se acabó. Ahora, si se da la situación en la que el rival hace un especial que se queda delante tuyo y después intenta tocar. Bien, pues hay que saber que, lo estoy diciendo un poco a voleo, pero el 95% de los especiales dejan en negativo. Muy pocos dejan en positivo. Y normalmente requieren una barra o requieren un startup muy alto al que se le puede reaccionar. Entonces, por ejemplo, vamos a intentar grabar este Goku, que va a intentar la presión, va a acabar y luego va a acabar en ese especial y va a querer seguir tocando. Llegas al fuerte, sabes qué hacer y quieres seguir tocando. Entonces, en esta situación, aunque quizá por el tema del online o que no estás acostumbrado a tocar, a lo mejor te has comido ahí varios golpes, pero tienes que saber que si te has comido algo es porque tú has tocado mal. Es como yo. Porque en esta situación este especial no es positivo. Muy pocos especiales lo son, la verdad. Y menos sin gastar barra y siendo VG y saliendo tan rápido. Entonces, aunque en algunos casos ahí puedas perder, tienes que saber que si pierdes al tocar es porque tú lo has hecho mal. Ya sea por el online o por el tema de los nervios o lo que sea. También está la opción de irte, sin más. Como eso no le deja en positivo, pues siempre puedes largarte de ahí. Ya sea saltando. Bueno, ahí me ha pillado el backdash, creo. A ver. No creo que me pille el backdash, la verdad. No,
¿Ves? Hay que fijarse en cada situación, en las posibilidades que tiene el rival, en qué punto está de la cadena, por así decirlo. Hay veces que a mí me han preguntado cómo es posible que después de este golpe siempre castigue el super dash. ¿Cómo lo veo si lo hace tan cerca, ¿sabes? Pero no es muy difícil reaccionarlo una vez entiendes que después de este golpe de antiaéreo, que a veces lo fallan, no le quedan muchas más opciones al rival. Esto es un agachado fuerte que en algunos casos te deja en el aire. Es decir, ni te permite tocar luego, ni te permite el ki ni nada. Un especial en el aire como mucho. Y la mayoría de gente simplemente intentará seguirlo con esto. Con un super dash. O con mucho un banish, al cual también se le puede hacer un antiaéreo. Entonces, cada vez que yo veo y cubro un golpe de estos, ya tengo en mente totalmente que solo le quedan dos opciones con las que no ganaré a esto. En este caso el Goku me tendría que hacer un Kame solo para ganarme, o para que yo no le castigara. Y como es muy difícil reaccionar a esto y mucha gente va con el piloto puesto aquí, pues es mucho más fácil castigarlo así. Vale, ahora que ya hemos pasado por las dos etapas, por así decirlo, en la presión, vamos a vamos a ver ahora dónde entraría el throw, el Dragon Rush. Si os fijáis, el throw no te permite cancelarlo de los normales en las cadenas. Por eso, la mayoría de veces hay que fijarse que el throw cuando te lo hacen es que han frenado la cadena. Han tenido que esperar a que se acabe el tiempo para que puedan cancelar. O lo más común, te caen donde entra mejor. Caen de un salto. Y como no estás en ninguna cadena, pero estás en positivo, pues puedes hacer el throw sin penalización. Hasta ahora hemos visto lo que sería una presión básica. Es decir, empezar la string, intentar cazando algún golpe y acabar en un especial para no venderte. Pero llegará el momento en el que un rival se dé cuenta de que estáis intentando siempre bloquear hasta encontrar el momento en el que poder o tocar o iros. Entonces es cuando empezará a reiniciar la string. Es decir, hacer esto. Simplemente, como él cuenta con nuestro miedo o intención de no tocar hasta encontrar un punto en el que poder salir o poder tocar de forma segura entre comillas, él intentará simplemente parar aquí y volver a empezar. O parar en los medios y volver a empezar. Porque él sabe que nuestra intención es esperar a que acabemos para irnos. O a intentar bloquear un overhead para irnos. Pero hay que tener en cuenta que en esta situación tú siempre puedes tocar. Cada vez que te reinician una string, tú siempre... significa que ahí ha habido hueco para tocar, siempre. Para tocar o para irte, por ejemplo. Pero claro, si nos pasamos de tocar o de irnos saltando porque intentamos leerlo, se puede volver a la otra situación en la que el rival cuente con ello. Aquí he fallado. Entonces hay que jugar un poco con eso. También está claro, como explicaba antes, que si el rival ve que nos intentamos cubrir de todos los overheads o los bajos, mejor intenta una presa. Y por eso va a intentar frenar aquí. Por eso hay que prestar ahí especial atención. Ahora vamos a hablar de las diferentes opciones que tienes tú, aparte de bloquear. Como ahora os he dicho, que simplemente intentéis bloquear y esperar ver la situación. Ahora vamos a hablar de lo que tú puedes hacer para intentar salir de ahí. Primero estaría la flauta, es decir, los supers de nivel 3. O si tienes un Soryu, como Vegeta o Gohan. Y la intención sería
intentar meterlo en una parte de su string en la que él deje suficiente hueco como para que pueda entrar. En realidad, con que solo deje un poquito de hueco ya entra. Pero hay que tener en cuenta que mientras tú estás machacando, por así decirlo, o haciendo una flauta, estás dejando de defender un bajo momentáneamente. Y si no lo haces en el momento correcto, pues te arriesgas. Aparte de que siempre pueden frenar y cubrir. Entonces has tirado 3 barras y te espera castigo. Pero bueno, es una buena opción siempre. No hay que abusar de ella. Pero siempre está bien que el rival tenga un cierto respeto, un cierto temor a presionarte. No puede ser que te presiones sin ningún pudor. Otra de las opciones sería cambiar de personaje. Con el hard tag creo que se llama, o no lo sé. Es decir, gastar una barra para que entre el siguiente personaje. ¿Cuál es el problema de esto? Que si el rival se lo cubre, lo puede castigar fácilmente. Es decir, cuando llegamos aquí, nosotros no podemos defender hasta que caemos al suelo. Y el rival nos puede castigar bien y sacarnos a los otros personajes si tenía vida azul. O si le renta. Entonces, yo recomiendo usar esto cuando veáis que el rival ya ha pasado a los medios o a los fuertes. Casi mejor. Que es cuando le será más difícil, porque no le dará tanto tiempo como con los flojos para poder defenderse. ¿Ves? Ahí no le da tiempo a defenderse, porque el recovery del medio es bastante alto. Pero bueno, aún así es útil, pero siempre hay riesgo. También es importante mencionar que este cambio se puede hacer incluso cuando no te quedan personajes. Que entonces no haces un cambio, pero simplemente se hace un golpe por la espalda, que si le das, pues lo consigues echar. Pero aún así ese golpe vende, así que viene a ser lo mismo. Vale, y la otra opción que nos quedaría sería el 4S, el reflect. Como ya hemos dicho, este movimiento sale inmediato, es decir, sale en frame 1. Si el rival nos deja ni que sea la más mínima ventana para hacer cualquier cosa, donde no podemos tocar, porque no sale suficientemente rápido, podremos hacer un 4S. Siempre, mientras sea ventana. ¿Cuál es el problema de esto? Primero, que como es un 4S no nos podemos agachar. Y mientras él nos presiona, si nosotros lo machacamos entre strings, pues no podría entrar un bajo. Y la segunda opción es que te lo baitee. Si tú lo haces al aire, esto no golpea, no tiene hit. Y se puede ver y se puede castigar la reacción. Con lo cual es siempre arriesgado hacer esto, pero siempre es una buena opción también. También os recomiendo que cuando hagáis el 4S, el reflect, y consigáis cogerle algo al rival, que no os pongáis a machacarlo. Porque si lo veis, si lo machacáis, cuando hacéis reflect a uno, canceláis en otro inmediatamente y nos permite moveros. Si en vez de eso hacéis solo uno, luego podréis hacer lo que queráis, después. Bueno, aquí lo he fallado. Por eso digo que mucha gente cae en la tentación de machacar esto para que el rival, para echarlo. Pero si te pasas de rosca, pues te puedes llegar a vender incluso habiendo reflejado un golpe. O sea, lo mejor es hacer uno y la acción que tengas después. Por último nos queda hablar de los assists. Y la presión con assist básicamente es que cuando tú usas un assist y lo usas de forma correcta, siempre te vas a quedar en positivo. Siempre va a quedar la situación a favor, entre o no. Si entra, pues podrás confirmar seguramente. Depende del assist también. Y si no, pues podrás seguir presionando. Es decir, todas las situaciones que hemos comentado hasta ahora es condicional a que este hombre pues llame al assist. Que entonces siempre se quedará bien. Uy, perdón. Uy. Por eso hay que estar atentos al indicador de assist. Así los tiene
disponibles o no. A lo mejor lo ha usado ya para intentar entrar y luego cuando está aquí pues ya no puede utilizarlo. Siempre hay que tenerlos en cuenta. Y esto nos lleva a una conclusión bastante importante, que es que en este juego te pueden obligar a defender durante quizá 8 segundos o no sé si más, por ejemplo. Sin que ni siquiera tú puedas hacer ni banish, ni tocar, ni nada. Simplemente defender arriba o abajo. Y creo que aquí lo he hecho mal, pero bueno. Si no me equivoco, en el de Vegeta he dejado hueco. Pero bueno, la idea es esa. No, ni siquiera con Vegeta. No sé cuánto tiempo es, pero en todo este momento, ni han estado machacando. Bueno, aquí porque me ha dado. Puedo salir de aquí. Ten en cuenta que aquí hay bajos. O sea, si yo empiezo a hacer... Me pongo de pie por el 4S, pues probablemente me entre algo. Pero bueno, estas presiones son bastante difíciles de hacer. No es fácil coordinarte bien para hacer una presión perfecta con assist. Realmente a mí tampoco me salen ahora mismo. Y siempre existen huecos que... Bueno, siempre o casi siempre se producen huecos. Es que a lo mejor tú puedes tirar un 4S, tirar una flauta y quizá le des a los dos. Pero es importante. O incluso tocar, si el otro no está acostumbrado. Pero la presión con assist ya requiere un poquito más de training y de nivel. O sea, en ese sentido, si os encontráis a alguien que os presiona durante tanto y tan bien, pues es que ese señor es bastante bueno. O por lo menos se ha mirado el juego un poquito en el training. Vale, y por último, ahora sí, quería hablar sobre esta situación que antes le he dejado en el aire. La del banish. Lo típico de tú quieres intentar cubrirte la string, pero este señor pues no quiere acabar de presionar y empieza a tirar banish y banish y banish. Que el banish, recordemos que a esta altura es positivo. Entonces, aunque una respuesta universal para el banish es el antiaéreo, si te lo hacen en según qué momento, en según qué parte de la string, es posible que no te dé tiempo al lanzar el antiaéreo, por ejemplo. Yo aquí, la ventana de tiempo que me deja para tocar entre el fuerte y el vanish no es lo suficientemente grande como para que entre aquí el antiaéreo. ¿Veis que suena counter incluso cuando lanza un antiaéreo? Porque el antiaéreo todavía no es inmediato. La invulnerabilidad que tiene contra los ataques del aire no es inmediato, tarda cierto tiempo. Entonces, ¿cuál es la mejor situación para evitar esto y que el hombre vuelva a empezar y siga presionando de gratis? Pues intentar tirar el reflect, el 4S, a reacción del vanish. Es decir, yo cuando veo que el rival está acabando la string y pues me huelo o simplemente reacciono o soy capaz de leer que el va a querer seguir presionando con eso, puedo intentar reaccionar a eso con el reflect hacia el otro lado, lógicamente. Es complicado, pero no es tan arriesgado porque a fin de cuentas, si fallas, como sigues cubriendo para el otro lado, o sea, sigues cubriendo para el lado correcto, pues no hay mucho riesgo de comerte el golpe. Y una vez lo echáis fuera, pues el rival ha gastado una barra para nada, porque la presión ya se ha acabado. Os quedáis lo suficientemente lejos como para volver al neutral. Digo porque hay mucha gente que descubre que esto es positivo
y pues se aprovecha y aquí hasta que el rival se canse de cansar. Pues eso sería la respuesta ideal. Existe otra situación, que es que es posible que el Vanish te lo hagan en True String. Quiere decir que aquí, después del Kame, el Vanish que viene después del Kame, no hay ningún hueco como para que yo pueda hacer ni 4S, ni tocar, ni siquiera dejar de cubrirme. Aunque yo deje de cubrirme o salte, voy a seguir cubriendo, porque es una True String. Entonces, inevitablemente aquí coge el positivo del Vanish. Aquí lo que habría que hacer es intentar hacer Reflect, aunque en este caso no se puede reaccionar, sería leerlo, a el movimiento anterior con el que el rival piensa hacer el Vanish. En este caso el Kame. Y en algunos casos se puede llegar a castigar cuando lo hace de esta forma. Aquí he fallado. Con un solo Vanish hace automáticamente el Vanish tanto al especial como a... con un solo Reflect refleja automáticamente el especial, tanto el especial como el Vanish que viene después. Y cuando se queda en esta situación nos permite castigar. Simplemente para que lo sepáis. Porque mucha gente intenta aprovecharse de esta situación del Vanish.